Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, voy a hablar eh, un poco sobre el rol de la mujer en el arte. La charla va a tener una orientación básicamente histórica, o sea, vamos a arrancar desde el principio de la cultura de Occidente hasta nuestros días. Bueno, la cultura de Occidente, como todos ustedes saben, depende básicamente de dos raíces, la cultura griega y la cultura judía o hebrea. Eh, los orígenes, la mujer en la cultura judía no juega ningún rol en el arte, porque además la religión judía prohibía y prohíbe todavía la representación de la figura humana, eh, porque, por el tema de la idolatría. En Grecia las mujeres son solamente modelos, de manera tal que no intervienen para nada en el arte, salvo, como he dicho, como modelos. La aparición de la mujer como artista recién se verifica en el Renacimiento, eh, con Artemisia Gentileschi y otras artistas mujeres, que por supuesto muchas estuvieron ocultas. No es el caso de Artemisia Gentileschi, pero las otras estuvieron ocultas y han sido descubiertas recién a fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Eh, Tenemos que llevar al comienzo de la modernidad para realmente ver las mujeres ingresar en la escena artística. Previo a esto, digamos, ustedes recuerdan la Revolución Francesa, justo antes y después existen mujeres que tienen un rol muy importante en la cultura, en los salones de la cultura, pero lamentablemente no necesariamente en el arte. En el arte la mujer empieza a ser importante y visible, sobre todo visible, en el impresionismo. Berthe Morisot es una de las primeras mujeres que aparecen en el impresionismo y además es muy importante porque es una de las fundadoras de las bases del impresionismo. No es solamente que es una artista del impresionismo, no es una artista más, es una artista que incorpora postulados que van a ser fundamentales en el desarrollo. Lo mismo Suzanne Valadon, que quizás no es tan importante desde el punto de vista, diría yo, teórico, pero sí es muy importante porque empieza la pintura de desnudos. Es la primera vez que las mujeres empiezan a pintar desnudos. Más adelante, ya por supuesto en nuestro siglo, empiezan los nuevos lenguajes. En Argentina, eh, también el movimiento es tímido, empieza a principios del siglo XX, pero es muy interesante y curioso que desde 1850 hay pintura de mujeres en Argentina y pintura excelente, muy buena. Nosotros en el Museo de Bellas Artes hicimos una muestra que se llamó el Canon Accidental. El Canon Accidental, digamos, destapa, ponen de manifiesto a mujeres artistas desde 1850, desde 1890, disculpen, hasta 1950. Mujeres que fueron opacadas. Por supuesto, había durante esa época artistas famosas como Raquel Forner, pero, eh, pero había otro montón que estaban ocultas, tapadas, no visibles. La muestra incorporó 44 artistas excelentes y una de ellas, María Obligado, quedó en la muestra permanente del museo. Así que el descubrimiento de la mujer dentro del arte se produce a partir, yo diría, de los 60, a partir de la época en que paradójicamente la sociedad capitalista se vuelve una sociedad de consumo. Esto es crítico, pero
al mismo tiempo existe un shock muy importante en la cultura, en todos los ámbitos, ¿no es cierto? En la música popular, con los Beatles, en la pintura y en el arte, mejor dicho, en el arte plástico, con los happenings, con el arte cinético, el op art. Empieza todo un movimiento de cambio muy, muy enérgico y muy fuerte. Y las mujeres son realmente protagonistas en ese momento. Como figura epónima podríamos tomar a Marta Minujín, que es quizás la más importante de esa época, pero también hay muchas otras, Dalila Puzovio, Josefina Rovirosa, Delia Cancela, en fin, hay un montón de mujeres, se me cayeron los apuntes, hay un montón de mujeres muy importantes en esa época que son la base de la modernidad en Argentina. Simultáneamente, en aquella época empiezan a aparecer mecenas mujeres. Hasta ese momento los mecenas habían sido siempre hombres o de la nobleza o empresarios muy ricos. Empiezan a aparecer mujeres mecenas. El ejemplo internacional más potente es Peggy Guggenheim, pero en Argentina tuvimos a Victoria Ocampo, a María Luisa Bemberg, a Amalia de Fortabat, a Nelly Arrieta de Blaquier. Estas mujeres fueron probablemente las mecenas más importantes que tuvo el arte argentino, desde los 60 en adelante. O sea que ahí la figura del hombre y del empresario queda un poco opacada atrás de estas mujeres que dedicaron su vida y su fortuna a financiar el arte. Nelly Arrieta, bueno, financió el Museo de Bellas Artes muchísimo, durante 30 años. Amalia de la Cruz de Fortabat hizo un museo con su propia colección. Bueno, en fin, son personas muy, muy conocidas, de manera tal que no voy a abundar en la biografía de cada una de ellas. Así que ahí aparece el rol de las mecenas. Más adelante, la mujer empieza un rol importante como un rol performático. O sea que la figura de la mujer, ya no como representación en el arte, sino como cuerpo mismo, empieza a incorporarse a las performances y a los happenings y a la obra de arte en sí. Por ejemplo, Liliana Maresca en Argentina, o Abramovich internacionalmente. Después, simultáneamente en esta época, las mujeres ingresan como curadoras e historiadoras del arte. La realidad es que en este punto Argentina ha sido muy importante. Yo les leo rápidamente porque es bastante impresionante el rol y el nivel a que han llegado las mujeres argentinas en la historia del arte en el mundo y en la curación de colecciones de museos. Inés Kassenstein es curadora del MoMA de New York. Ana Longoni es responsable del Museo de Reina Sofía en Madrid. Gabriela Urtiaga es responsable, curadora del MoLA en Los Ángeles. Carla Barbero, bueno, ella es jefa de la curaduría del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Florencia Malbrán, también Museo de Arte Moderno y Guggenheim. Rosario Huiraldes, curador de artes visuales del Walker Art Center en Estados Unidos. Bueno, y así muchas muy, muy importantes que se han destacado enormemente en la escena internacional. Así que desde un rol simplemente de modelo, las mujeres a partir diría yo, del mediados del siglo XIX, han ido ocupando todas las posiciones del arte, ¿no es cierto? La posición de artista, que es quizá sin duda la más importante, pero también las posiciones de mecenas, también las posiciones de curadoras e historiadoras del arte. Así que hoy en día
yo diría que, por lo menos en la escena local y también en la escena internacional, no hay, digamos, ha desaparecido la diferencia en el arte entre la performance de los hombres y de las mujeres. No hay un censo, pero seguramente hay tantas mujeres como hombres en la escena artística en el mundo y en Argentina también, en particular. No ha existido nunca una estructura económica de protección. Esto lo han logrado las mujeres abriéndose camino como artistas, como curadoras, como mecenas, como fuere. No ha habido una estructura que, que propiciara que la mujer ocupara un lugar importante en el arte. Pero sin ninguna duda lo ocupa, ¿no es cierto? Está bien y es, por supuesto, hay que reconocer que lo ocupa desde hace relativamente pocos años. Digamos, el movimiento que yo he descrito históricamente tiene fuerza, tiene peso y tiene extensión a partir de los 60, ¿no es cierto? En la cultura de Occidente, evidentemente, esto es muy, muy reciente. Pero, pero la realidad es que se ha llegado a un punto en el cual no existen diferencias, ni sombras, ni ocultamientos. Sí existieron, no hay duda, como lo comenté recién, y quizás una de las cosas, de las demostraciones más evidentes ha sido esa muestra que yo le dije en el Museo de Bellas Artes, el Canon Accidental, que si no han visto, la muestra ya no la pueden ver, pero si a alguien le interesa, por supuesto que el catálogo está disponible y es realmente muy interesante ver las artistas excelentes que han sido ocultadas durante esos años. Ocultadas, no sé si la palabra es ocultadas, simplemente no era el rol de la mujer, no se las ha puesto de manifiesto, pintaban para un taller académico, para su casa, para sus amigos. Sin embargo, algunas de ellas, como ya les digo, como obligado, produjeron obras que son hoy en día parte de la colección del Museo de Bellas Artes. Bueno, esto es más o menos yo lo que les quería comentar sobre digamos, la estructura del rol de la mujer en el arte, donde, repito, no ha habido ninguna figura parecida a la economía violeta, no ha habido ninguna obligación, ha sido todo un desarrollo absolutamente espontáneo. Bueno, nada más que eso. Muchas gracias, Julio, por tu disertación. Vamos seguramente tomando nota de tus comentarios y tenemos preguntas para el final, seguramente para hacerte sobre este tema. Nos sorprendiste con la relación entre las dos economías, pero bueno, después vamos a hacerte puntualmente alguna pregunta referida a la eco naranja. ¿Cómo no? Bien. Bueno, continuamos con María Julia. ¿Qué tal? Hola a todos, buenas tardes. Bueno, es un honor estar hoy aquí, en realidad en representación de Jorge Lukowski, director de marketing y de comunicación de IPAM Neoris, que no pudo estar hoy con nosotros, acompañando a un grupo tan diverso y comprometido para hablar justamente de un tema que combina cultura, economía, tecnología y futuro, que es la economía naranja. Y para eso me gustaría comenzar haciéndonos una pregunta tan simple como poderosa, que es ¿de qué se trata la economía naranja? Para iniciar, es necesario entender que lo que llamamos economía naranja o economía creativa abarca todas aquellas actividades que convierten la creatividad, la cultura, el conocimiento y la propiedad intelectual en bienes y servicios con valor económico. Es un modelo que incluye sectores muy variados, como las artes visuales, el diseño, la moda, la música, la arquitectura, el cine, el software también,
los videojuegos, la publicidad, la gastronomía, en fin, muchísimos sectores. Un amplio espectro que hace del talento humano su principal materia prima. Este concepto en verdad cobró impulso en el siglo XXI, cuando el valor de las ideas, los datos y el diseño pasaron a ocupar un lugar protagónico. Esto nos ha llevado a una era en la que la experiencia es tan importante como los productos físicos, ¿sí? Y donde los intangibles generan valor real y medible. Esta no es solo una declaración romántica, sino una realidad económica concreta. De hecho, para darles algún dato puntual, según la firma Business Research Insights, el mercado global de las industrias creativas fue estimado en 2.783 millones de dólares en 2024 y se proyecta que alcanzará más de 4.000 millones de dólares en 2033. Es decir, con una tasa de crecimiento anual superior al 4%. Con este panorama, digamos, queda claro que la economía naranja tiene una característica transformadora, ya que es capaz de unir lo que tradicionalmente se pensó como por separado, ¿no? Por eso me gustaría mostrar o contarles algunas de las ventajas y mostrarles cómo impacta positivamente en los ámbitos económico, social, ambiental y cultural. En primer lugar, genera un valor agregado en crecimiento constante. También contribuye al PBI nacional y regional. Por ejemplo, en varios países de América Latina, el sector creativo aportó entre un 2 y un 5% del PBI. Y presentó hasta el 3% del PBI global, ¿sí? Otra de estas características es que genera empleo inclusivo y de calidad. Es decir, más de 50 millones de personas trabajan hoy en las industrias creativas, con alta participación de jóvenes, mujeres y emprendedores. Por otro lado, reduce brechas de acceso, porque es un catalizador de inclusión social y cultural, e impulsa un desarrollo con baja huella ecológica. A diferencia de otro tipo de industrias, como las industrias extractivas, las actividades creativas generan bajo impacto ambiental, facilitando transiciones hacia modelos sostenibles y verdes. Finalmente, expande el alcance de la cultura y de la innovación y converge con la tecnología, es decir, que las industrias creativas lideran en el uso de la inteligencia artificial, la realidad virtual, el blockchain y la analítica de datos, ¿sí? Y es justamente acá, en una convergencia, en esta convergencia entre creatividad, plataformas digitales y tecnología, donde la empresa en la que yo trabajo, IPAM Neoris, encuentra su lugar natural, ¿no? Dentro de este modelo de la economía naranja. Por eso les quería contar un poquitito cuál era el rol por ejemplo, de una empresa como en la que yo trabajo, como IPAM Neoris, en este modelo. Por ejemplo, a ver, IPAM, para los que no saben, IPAM Neoris es una aceleradora digital que cuenta con más de 60.000 talentos especializados en tecnología en más de 55 países del mundo, y lo que hacemos es acompañar a las empresas y organizaciones en su transformación digital, ayudándolas a reinventar su manera de producir, servir, interactuar y crecer, ¿no? Para nosotros, la creatividad y el conocimiento son fuerzas realmente transformadoras. Por eso trabajamos con inteligencia artificial, analítica de datos, desarrollo de software, automatización y diseño de experiencias, siempre con un enfoque humano, sostenible y creativo. Lo que hacemos básicamente es transformar el conocimiento en soluciones. Tomamos ciertos datos, algoritmos y la creatividad y lo convertimos en respuestas reales para desafíos concretos.
Y eso es precisamente lo que es la economía naranja, ¿no? Un modelo productivo que no contamina, que promueve el talento, que apuesta por la colaboración interdisciplinaria y que genera un impacto transversal, es decir, tanto económico como social, educativo y cultural. Para darles algunos ejemplos concretos, por ejemplo, desde hace más de 25 años en IPAM Neoris trabajamos con industrias creativas desde múltiples frentes. Por ejemplo, en 2023 uno de los ejemplos más relevantes fue la campaña We Are NIOS. Esta fue nuestra primera campaña de comunicación generada enteramente con inteligencia artificial, en la que nuestros talentos, es decir, nuestros NIOS, como los solemos llamar, fueron representados mediante avatars futuristas, lo que llamamos humatars. Esta no solo fue una acción innovadora, una campaña única en el mercado, sino que también fue una forma de celebrar el potencial creativo de nuestra comunidad de NIOS y que ellos fueran los embajadores verdaderos de la marca. Y un segundo ejemplo es el año pasado, en 2024, lanzamos otra campaña que se llamó AI por Human Power, que es una campaña que refleja nuestra visión estratégica sobre la convergencia entre la inteligencia artificial y la creatividad humana. Nos propusimos una perspectiva de inteligencia aumentada, en la que la inteligencia artificial no reemplaza, sino que potencia las capacidades humanas, habilitando interacciones inteligentes que mejoran la eficiencia, impulsan la innovación y elevan la productividad. Desde la perspectiva de la economía naranja, y ahí por Human Power, se alineó directamente con sus principios al posicionar esta creatividad como fuerza productiva clave. Para nosotros fue una plataforma que combinó básicamente todo lo que implica storytelling, diseño, contenidos y tecnologías emergentes. Por eso, la verdad es que nos gusta afirmar que con nuestras campañas creativas, de alguna manera redefinimos los límites entre el arte, la ciencia y el negocio. Asimismo, en otro aspecto, en el ámbito educativo, por ejemplo, nos hemos esforzado en desarrollar iniciativas globales para formar jóvenes en tecnologías en colaboración con universidades y gobiernos locales. Una de las más relevantes es una de nuestras iniciativas a la que denominamos Impulsando Talento. Esta iniciativa, enfocada en un primer momento en Argentina y luego replicada en España, busca formar a nuevos profesionales en tecnología y reducir la escasez de talento en el sector. Este programa, que existe ya hace más de 4 años, está dirigido a jóvenes sin experiencia laboral y profesionales que desean reorientar de alguna manera su carrera hacia el ámbito creativo y tecnológico. La verdad es que tal ha sido el impacto de esta iniciativa que en el año 2022 fue reconocido por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como una iniciativa de interés social y educativo. De igual manera, recientemente cerramos el primer ciclo de lo que denominamos el programa Academia Morada, que es un programa desarrollado internamente también dentro de la compañía, donde más de 35 mujeres de México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España y Perú, se les dio un espacio de aprendizaje, de mentoría y de conexión para potenciar todas sus habilidades estratégicas, lo que está obviamente relacionado con la economía naranja. Para cerrar, en definitiva, me gustaría afirmar que la economía naranja no es solo un concepto interesante, es una oportunidad real para transformar el presente y construir un futuro más justo, más sostenible y más creativo. Desde IPAM Neoris estamos comprometidos con esa visión, porque conectar la tecnología con la cultura, el conocimiento, con el impacto y el talento, con la innovación, es lo que en realidad nos mueve todos los días. Muchas gracias.
Muchas gracias, María Julia. Muy, pero muy interesante las relaciones que estuviste contando entre la economía naranja, la tecnología y la economía. Nos pone un poquito en el tema. Yo quisiera tan solo, vos hablaste de algunos números, decir que en promedio en los últimos años la economía naranja ha tenido casi unos 70.000 millones de dólares de actividad en el año, viene creciendo fuertemente, y dentro de los países que nos imaginamos, ¿no? Estados Unidos con un poco más del 40%, Reino Unido con el 20%, en esa proporción, y destaco China. China tiene porcentajes cercanos al 20%, muy alto también. Por supuesto, España, Francia, Alemania, Suiza son otros países que también participan, pero en menor grado en este concierto mundial. Así que se me ocurren varias preguntas, pero las dejamos para después. Muchas gracias. Bueno, continuamos con Silvia. Silvia, ¿estás escuchando? No sé si no sé si estamos viendo la misma Silvia. Mientras tanto, yo te puedo mientras que Fernando va averiguando este tema, yo tengo una pregunta que puede, ya que estuvimos hablando de estos temas con Julio y con María Julia, sobre, me parece que nosotros en economía y en finanzas, sobre todo, distinguimos mucho el concepto de precio y valor, ¿no? Y el valor es lo que atraviesa el concepto de la finanza, fundamentalmente. La construcción de valor, la utilidad porque sirve, ¿no? Digamos, porque tiene un valor de uso o porque tiene también quizás un valor de mercado, pero ese valor de mercado lo va a utilizar otro que sigue después. Y en el caso del arte, el tema del valor tiene cierta inmutabilidad. Digamos, a ver, pueden tener procesos de algún tipo de desgaste o de amortización, pero usualmente los bienes que están representados en el arte tienen otro tipo de comportamiento. Es decir, son bienes que una estatua, un cuadro, uno no solamente los admira, sino que además tiene la característica de, de que impactan el precio de otra forma que otros activos. Quizás porque el creador de esos rubros, de esos rubros de arte ya no vivan más, quizás porque esa obra es única y no se puede reproducir, por un montón de características. Entonces, mientras que Silvia se va preparando, que veo que recién acaba de ingresar, te pregunto, María Julia, ¿vos cómo ves el tema de esta relación entre precio y valor en lo que estabas contando con las actividades que vos estabas exponiendo? Gustavo, bueno, en realidad nos brinda muchísima, la inversión es muy, la inversión es intelectual, es creativa, con lo cual el costo es muy reducido luego y se obtiene un valor importantísimo con los cambios que logramos. Nosotros dentro de Neoris lo vemos cuando tal vez con un programa como el de Impulsando Talento, en el cual ponemos en juego la creatividad o justamente el acercarle conocimiento a jóvenes profesionales, luego uno los ve crecer, mismo la empresa los contrata, se da trabajo, digo, la inversión que uno está haciendo
si bien existe, es muy pequeña en comparación con los resultados y el valor que tiene ese resultado final. Con lo cual yo creo que es súper provechosa la economía naranja y que tenemos que justamente profundizar mucho más en su aplicación, porque hoy es tan intangible que a veces no nos damos cuenta de todo lo que podemos lograr a partir de ella. Claro, claro. Sí, ahí dijiste, me parece que un concepto clave en todo esto, que es esa inversión, la potencialidad que tiene para generar valor en el futuro. Realmente, porque quizás uno no lo perciba tanto inmediatamente y lo ve a través de que con ese precio está apostando a un valor futuro, pero evidentemente eh, las, las obras de arte, las esculturas, las pinturas, pero también todo un desarrollo de la economía del talento en otras áreas muestra esa potencialidad. Así que, perfecto. Bueno, estamos con Silvia para, para comenzar. Silvia Bulla. Yo sí, acá estoy. Muy bien. Mirá, recién expusieron Julio Crivelli y María Julia Compiano. Ahora es tu turno. Antes hicimos una presentación. Sabemos que nos vas a hablar sobre los modelos, sobre la equidad, la economía violeta y todo lo que, contó un poquito toda la experiencia que llevas adelante, que seguramente nos va a dar mucho placer. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor para mí estar en este masterclass. Estoy en este momento en el Senado de la Nación. Tuve que hacer una presentación muy recientemente, así que también por eso les pido disculpas de no haber podido estar desde el principio y recién sumarme en este momento. Así que bueno, les agradezco la invitación. También decir que es ACDE, ¿no? Que soy la presidenta de ACDE y bueno, somos una organización que tiene más de 70 años, que nuclea a más de 1000 hombres y mujeres de empresa, cristianos, que trabajamos fuertemente para transformar la cultura empresarial de la Argentina. Esencialmente lo nuestro es querer llevar el mensaje de Cristo a las empresas. Creemos en el liderazgo puesto al servicio del bien común, que pone a las personas en el centro para lograr un desarrollo inclusivo, solidario, sustentable, y nos basamos en el pensamiento social cristiano y el legado de nuestro fundador, que es el venerable siervo de Dios, Enrique Shaw, quien está cerca de convertirse en el primer beato empresario del mundo. Muy cerca. Gracias a Dios, este año ha habido avances en un milagro que presentamos, que la Junta Médica ya lo comprobó como inexplicable, y estamos esperando los próximos pasos, pero ya tenemos claras señales y bueno, y que no se han detenido por este momento tan especial donde hubo este cambio de papa. Bueno, vamos a hablar de la economía violeta, ¿no? La economía violeta es un modelo económico que busca reducir la brecha social y económica entre hombres y mujeres, promoviendo la igualdad de género en diversos ámbitos. El ámbito social, el ámbito educativo, económico, político. Este enfoque se centra en empoderar a las mujeres, especialmente aquellas en situaciones de vulnerabilidad, para mejorar sus condiciones de vida y la de su familia. El término violeta se asocia con la lucha y la reivindicación de los derechos de las mujeres. A veces podemos cargar de ideología cuando hablamos de esta lucha por derechos, pero realmente créanme que es necesario que todos nos esforcemos para poder poner en igualdad a lo que no es igual y lo que es difícil a veces de que lo logre. Por tanto, es un esfuerzo que todos tenemos que hacer para poder cumplir también este objetivo de desarrollo sostenible de la Organización de la ONU, que es el quinto objetivo, que es el de equidad de género. Así que todo este esfuerzo en la economía violeta tiene que ver con esto, ¿no? Y si miramos un poco para atrás y tratamos de ver si hay algo de esto en el magisterio de la Iglesia,
Vemos que no se menciona explícitamente en las encíclicas de la Iglesia Católica con ese término, pero los términos de la igualdad y la justicia que sustentan la economía violeta están presentes en la doctrina social de la Iglesia desde la encíclica Rerum Novarum de León XIII, que estos días se ha hablado tanto, pero pertenece a 1891. La Rerum Novarum hablaba de las condiciones de los trabajadores durante la Revolución Industrial, defendiendo el derecho a un salario justo, la organización sindical y la equidad del trabajo y la dignidad del trabajo. Aunque no se centró específicamente en la igualdad de género, sentó bases para una reflexión sobre la justicia social que ha evolucionado en el tiempo y que probablemente sigue evolucionando con el devenir de las relaciones del trabajo y con el cambio en los modelos laborales. También hay encíclicas posteriores como Quadragésimo Anno, de Pío XI, Mater et Magistra, de Juan XXIII, Labor en Exercen, de Juan Pablo II, que han continuado desarrollando estos principios y enfatizando la importancia de la justicia social y la dignidad humana. En esos documentos se puede encontrar un enfoque hacia la inclusión y la igualdad, que son fundamentales para la economía violeta, pensar en inclusión y pensar en igualdad. Más reciente, el Papa Francisco, en Laudato Si, Fratelli Tutti, ha subrayado la necesidad de una economía que promueva la justicia social y la equidad, incluyendo la igualdad de género como parte integral de ese desarrollo sustentable y justo. ¿Qué encontramos en el pensamiento del Papa Francisco que tenga que ver con la economía violeta? Bueno, es claro en varios aspectos que especialmente el enfoque de la justicia social, la inclusión y la dignidad humana. En la economía de Francesco, que fueron eventos que se desarrollaron, el Papa y los promovió directamente, y en especial mucho de trabajo con los jóvenes, ha promovido una economía que sea inclusiva y cooperativa, donde los pequeños negocios y las grandes empresas trabajen juntos para generar valor y bienestar. Este enfoque resuena con los principios de la economía violeta, que busca empoderar a mujeres y reducir desigualdades. También hace una crítica al Papa Francisco a la especulación financiera. Francisco ha sido muy crítico en la especulación financiera y la cultura de exclusión que la especulación genera. Ha señalado que una economía que expone el dinero por encima de las personas es una economía que mata. La economía violeta, por su parte, busca crear un entorno donde todas las personas, independientemente de su género, puedan prosperar y participar equitativamente en la economía. En cuanto a desarrollo humano integral, las encíclicas Laudato Si, Fratelli Tutti, el Papa ha enfatizado la necesidad del desarrollo humano integral y sostenible. Esto incluye a la igualdad de género como parte fundamental de un desarrollo justo y equitativo. La economía violeta se alinea con esta visión de promover la igualdad y la inclusión de las mujeres en todos los aspectos de la vida económica y social. Por otro lado, Francisco ha denunciado las desigualdades derivadas del sistema económico actual y ha llamado a una economía solidaria, que tenga en cuenta el bienestar de todas las personas. La economía violeta busca precisamente reducir estas desigualdades, empoderando a las mujeres y promoviendo la justicia social. Estos principios del Papa Francisco pueden servir como una base sólida para la implementación de la promoción de la economía violeta, buscando un mundo más justo y equitativo para todos. ¿Qué efectos en la economía, en la actividad económica, tiene la economía violeta? Bueno, la economía violeta tiene un impacto significativo en la actividad económica porque promueve la inclusión, la igualdad de género. Aquí algunos efectos más importantes que tenemos es que aumenta la participación laboral al empoderar a las mujeres y eliminar barreras para su acceso al mercado laboral. La economía violeta incrementa la participación femenina en la fuerza laboral. Esto no solo mejora la equidad, sino que también aumenta la productividad y el crecimiento económico. En cuanto a reducción de la pobreza, que es otro de los beneficios, la iniciativa de la economía violeta, como el acceso al financiamiento y capacitación de mujeres emprendedores para reducir la pobreza y proporcionar oportunidades económicas a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Esto tiene un efecto positivo en la economía porque aumenta los ingresos familiares y mejora la calidad de vida. La promoción de la igualdad salarial.
La economía violeta busca cerrar esa brecha entre hombres y mujeres, promoviendo políticas de igualdad salarial en todos los lugares de trabajo. Esto no solo que es justo, sino que también contribuye a una distribución más equitativa de los recursos económicos. Por último, el fomento del emprendedurismo, al apoyar a las mujeres emprendedoras, la economía violeta impulsa la creación de nuevas empresas y la innovación. Esto diversifica la economía, genera empleo, contribuye al desarrollo sostenible. Y otros dos puntos, uno que tiene que ver con el impacto en la educación y la capacitación. La economía violeta promueve la formación y capacitación de mujeres en habilidades empresariales y de liderazgo. Esto no solo mejora las oportunidades económicas de estas personas, sino que también fortalece la economía al aumentar la competencia y la capacidad de innovación. No sería muy extraño para todos ustedes cuando están en algunas búsquedas, y somos bien abiertos cuando escribimos esos puestos que estamos buscando, que aparecen muchas más mujeres que hombres, y cuando miramos los currículums de las mujeres, vemos que han hecho muchísimos cursos, se han preparado mucho y no tienen en la experiencia laboral un correlato laboral tan sólido como la experiencia que han tenido estudiando, porque no siempre las oportunidades se le dan y las mujeres siguen apostando a capacitarse y a prepararse. Y por último, un impacto, si uno lo mira esto en toda la población, en la reducción de la violencia de género, porque al implementar políticas claras para prevenir y atender a la violencia de género en el lugar de trabajo, la economía violeta crea entornos laborales más seguros y productivos. Esto tiene un impacto positivo en la economía al reducir el ausentismo y mejorar la moral de los trabajadores. Y en resumen, para cerrar, la economía violeta no solo promueve la igualdad de género, que a veces sería como la parte más simple de pensarlo, sino que tiene aspectos muy positivos en la actividad económica, porque aumenta la participación laboral, reduce la pobreza, fomenta el emprendedurismo, algo muy importante y como un camino laboral que la mujer puede utilizar de una manera a veces mucho más fácil que la búsqueda de un empleo en relación de dependencia. Y también la economía violeta intenta generar mejor educación para todas las mujeres y que puedan estar mucho más capacitadas para enfrentar su vida personal, pero tener muchos más desafíos laborales. Y bueno, esto era lo que yo quería traerles sobre este tema para que confíen que en la economía violeta hay una gran oportunidad para la humanidad, no solo para las mujeres que están directamente impactadas. Perfecto, Silvia, muchas gracias por desasnarnos sobre la economía violeta. Yo te iba a preguntar, y inmediatamente dejo la palabra también a Fernando, Alejandro y a Iván, y después a todo el público en general, ya para comenzar con las preguntas. Te quería preguntar sobre el trabajo no remunerado, sobre todo de las mujeres. Porque, bueno, tuvimos en la Argentina también ejemplos con el tema de la jubilación del ama de casa y todo eso, pero me imagino que el tema es mucho más amplio que en ese sentido. Bueno, es un tema muy profundo y no quisiera abordarlo con superficialidad porque tiene muchísimos impactos, especialmente también en las arcas de los planes de jubilaciones, y también tiene impactos en distintos espacios. Lo que sí creo que es muy importante no obviarlo, tenerlo en cuenta, saber que cuando en un hogar se toma la decisión que una mujer se quede en la casa para cuidar a los hijos o para cuidar a ancianos mayores, tiene un impacto sobre la carrera de esa persona, tiene un impacto sobre su futura jubilación, sobre su presente en su flujo de dinero, si no es que se beneficia porque el otro sale al mercado laboral, y por tanto creo que es un tema que no es simple y no lo podría tratar solamente desde una óptica, sino que creo que hay que considerar toda su especial impacto, pero obviamente es un tema que preocupa y es muy, muy loable que en este momento esté muy en la mesa. No es un tema que hoy está por debajo de la visión, pero sí es un trabajo, en las familias se toman decisiones que a veces parecen las naturales y las obvias, pero una decisión impacta sobre la vida y sobre el futuro de otras personas. Por tanto,
creo que es un tema que se debe abordar porque al final del camino hay una persona que no va a tener acceso a seguridad social o no va a tener acceso a otros beneficios o su propio acceso al mercado laboral posteriormente a la edad de crianza de los chicos o del cuidado de los adultos mayores. Por tanto, no es un tema simple y creo que sí hay que abordarlo. Perfecto, bárbaro, gracias. Alejandro, Fernando. Sí, me están escuchando, quisiera hacer una pregunta general a cualquiera de los tres panelistas, ¿no? Porque, sobre todo respecto a las políticas de género, ¿no? Porque si realmente esas políticas focalizadas de género, que fueron características de la etapa anterior, ¿no? De buscar, focalizar sobre la mujer, si fueron todo lo productivas que ustedes creen, ¿no? De alguna forma, y si no generaron algún rechazo de eso, porque cuando uno habla del tema de género, hay como una especie de cansancio, ¿no? Yo pienso que hay que seguir avanzando sobre eso, pero uno nota que hay un cierto cansancio de enfatizar sobre el género. Y la segunda parte de mi pregunta apunta al color naranja, ¿no? A la economía del crecimiento, a la economía del conocimiento, ¿no? Si ustedes creen que es una alternativa válida para América Latina, porque estamos frente a la cuarta revolución industrial, ¿no? O ya bastante avanzados. Y pensar en modelos de industrialización al viejo estilo, ¿no? Ya no hay más la producción en línea. O sea, pensar en eso ya digamos, es contradictorio. Si ustedes no creen que la economía naranja es una gran salida para múltiples regiones de la Argentina. Estoy pensando en las regiones de perfiles artísticos muy característicos, como la del norte, ¿no? Entonces, si no creen que en la economía naranja hay una esperanza para los sectores más postergados del país y no visibilizados. Entonces, no sé si me entendieron mi pregunta. Son una pregunta con dos partes y va cualquiera de los tres panelistas que quiera responder eso. Gracias. Yo quisiera contestar la primera, si me lo permiten. Sí, claro. Bueno, o si no doy mi respuesta y después la pasamos a otros para que complementen con sus propias perspectivas. Esto es un tema muy personal. Con respecto a las políticas de género, realmente si uno se pone a mirar lo que ha escrito la ONU en los últimos años, antes de la pandemia, después de la pandemia, de cuánto tiempo llevaría el poder cerrar la brecha de género, la ONU específicamente antes de la pandemia decía que si queremos dejar que naturalmente se cierre la brecha de género, se necesitaban 120 años. Después de la pandemia, 300. Por tanto, yo puedo o no estar de acuerdo con alguna política o no política que se hayan implementado, pero la verdad es que hay que intervenir un poco la realidad para poder permitir que las mujeres tengamos las mismas oportunidades que los hombres. Por ejemplo, una política concreta que tenía que ver con los directorios, y que seguro muchos de ustedes, por trabajar en empresas o instituciones, tuvieron que empezar a ver dónde había mujeres para poder cumplir los cupos, para ir al IGJ con los nuevos directorios. Ese solo ejercicio habilitó a muchísimas mujeres excelentes profesionales que no tenían un espacio porque nunca les llegaba el momento. Y sí, han tenido un lucimiento muy grande gracias a eso. Yo puedo decir también, probablemente yo tuve más oportunidades gracias a que muchos directores tuvieron que tener más mujeres en su board. Entonces, yo creo que hay algunos que son necesarios para descubrir ese talento que si no, no emerge, y para achicar los 300 años, por favor, hay que hacer algo. No podemos pensar que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras nietas, nuestras bisnietas no van a verlo a que tengan igual oportunidad por sus talentos, por lo que tienen para dar. Así que esto es una opinión de Silvia, con 35 años de trabajo empresarial y con la responsabilidad de haber sido presidente de empresa muchos años, y creo fervientemente que hay algunas políticas que vienen para ayudar. Sí, yo creo que en el arte, primero quisiera comentar lo de precio y valor, ¿no? Bueno, precio y valor es una ecuación diferente que se produce en toda la economía. Digamos,
como recién dijo María Julia, con un costo muy bajo muchas veces se puede conseguir un precio muy alto o un valor muy alto o ambas cosas. En el arte es fundamentalmente una metáfora, un mensaje dirigido a la emoción. ¿Existe un mercado del arte? Existe un mercado del arte. Ese mercado no es un mercado, yo diría, totalmente transparente, que se rija por la oferta y la demanda. Es un mercado que se rige básicamente por la opinión de los curadores, de los directores de museo, de los historiadores del arte, de manera tal que no es un mercado absolutamente transparente. No hay reglas en ese mercado con las cuales se pueda prever el mayor valor o el menor valor de algo. ¿Existen fondos muy grandes que invierten en arte? Sí, existen. Tienen historiadores del arte y curadores que se dedican a tratar de estudiar cuáles son las obras de arte de poco precio que tienen valor y que por ese motivo pueden llegar el día de mañana a alcanzar un precio equiparable a su valor. A veces, bueno, es como operar con acciones muy complejas, porque ya no dependen de la productividad de la empresa, ni de su crecimiento, ni de su balance, sino que dependen fundamentalmente de opiniones. Respecto del rol de las mujeres en el arte, no existen reglas. Quizás en el arte lo que ha sucedido es que las reglas de Occidente son las que han ido invadiendo el arte, y quizás el arte sea una de las actividades que está más avanzada en cuanto al rol de la mujer y a la actividad de la mujer, sin necesidad de ninguna estructura, no porque sea mejor o peor, sino por la naturaleza del arte y por cómo es el arte, ¿no es cierto? Desde que las familias y la sociedad dejó las costumbres tradicionales de la mujer ama de casa, las mujeres en el arte tuvieron una actividad, como recién yo lo comenté, en todos los aspectos del arte, no solamente como artistas, una actividad muy intensa, hoy día absolutamente equiparable con el hombre, es totalmente indiferente en cuanto a su valor o en cuanto a la cantidad de artistas que existen. Y yo quería comentar otra cosa, ¿no? También, que es una pregunta porque somos 8.000 millones, según la última estadística de las Naciones Unidas, ¿no? Y solamente en Occidente y en algunos lugares excepcionales de Oriente existe una conciencia de la participación de la mujer en la sociedad. Entonces, a lo mejor cuando se establece que son 300 años o 120 años, se están tomando los 8.000 millones. Pero digamos, si tomamos Occidente... Bueno, debería llegar a toda la humanidad esto, ¿no? Claro, bueno, pero va a ser, todavía ni empezaron, ni se imaginan que tienen que empezar. Digamos, solamente Occidente tiene en este sentido un avance, y me parece que para nosotros sería valioso, además de saber cuánto vamos a tardar en el mundo, saber cuánto se demora en Occidente, porque yo creo que estamos infinitamente más avanzados, afortunadamente, ¿no es cierto? Nada más eso. Perfecto. María Julia, habías levantado la mano. Sí, exacto. En realidad yo quería responder básicamente la última de tus preguntas, la que tenía que ver con la economía naranja y el poder de generar este empleo y cómo puede llegar a ayudar a otro tipo de culturas, ¿no? A diferencia de otras industrias, las industrias creativas pueden prosperar con inversiones mucho más bajas y con altos niveles de innovación. Entonces esto permite que jóvenes, mujeres, poblaciones rurales o comunidades tradicionalmente excluidas accedan a nuevos mercados y modelos de negocio, muchas veces apalancados por la tecnología. Por ejemplo, como vos mencionaste, un artesano del norte argentino en una comunidad indígena puede llevar sus productos a un mercado global mediante plataformas digitales, por ejemplo. Y este tipo de dinámicas permite que el talento, y no necesariamente el capital,
sea el principal motor de crecimiento. Bien, perfecto. Bueno, hay 2 preguntas en el chat que voy a pasar, y si hay más preguntas de toda la gente que está escuchando ahora en directo, deje sus preguntas sintéticamente en el chat también, y con todo gusto vamos a tratar de responder o de ponernos en contacto a posteriori, si es que no tenemos la respuesta. Hay una pregunta vinculada con la economía naranja, que dice sobre la relación entre la economía naranja y la economía tradicional. Entiendo la economía de todos los días, la macroeconomía, el contexto económico, las ventas, digamos, el nivel, incluso generándolo por diferentes actividades. Esa es una pregunta. Yo me atrevo a agregarle un poco si podemos relacionar la cultura con el desarrollo económico, que es más general, pero al mismo tiempo para tenerla en cuenta. Esa es una, y la otra que tenemos es de Daniel. La primera la hizo Javier, la segunda es de Daniel Rollero. Pregunta si se conocen datos concretos, cifras, de la brecha de género. Y calculo que es una pregunta para Silvia o para quien quiera responder. Yo tengo ¿De la alguna... brecha de qué? Perdón, yo no escuché. ¿De la brecha de qué? De género. De la brecha Ok. de género, Sí. cifras como para marcar de qué porcentajes o de qué valores estamos hablando en esa distinción. Arrancamos por la respuesta, por la que fuera, mientras que la vamos pensando. ¿Quieren? Yo le pregunté al copilot, no crean que lo sé de memoria, y cualquiera de ustedes puede hacerlo. Si es un tema que les interesa, realmente la brecha de género es un tema muy atractivo. En 2024, obviamente, el país que está como siempre, Finlandia es el número 2, el número 1, Islandia, son los países que tienen un índice global de la brecha de género en 2024. Es algo que lo publica el Foro Económico Mundial. Pueden buscar datos más específicos. La global está en el entorno de 68,5, que eso dice que significa que a un 31% por cerrar de esa brecha de género. Ese es el número global, 68%. Y después, si les interesa un poco a nivel países, Islandia el primero, Finlandia el segundo, Argentina está en el puesto 32, ya que les interesa. 10 España, por ejemplo, está mejor que Argentina. Estados Unidos está en el orden 43, o sea, está un poco peor. El valor de Argentina es 77.2, o sea, faltaría mejorar un 32%. Ese dato, al que le interesó el tema de brecha de género, lo hice con Copilot mientras ustedes estaban hablando, así que cualquiera puede investigarlo, pero bueno, la buena noticia, estamos en el ranking 32, Islandia sería el primero, y parece que el peor está Japón, que está como 118. Perfecto, Silvia. Bueno, bárbaro. No, yo solamente no quiero, es un complemento, un comentario, que el INDEC mensualmente, no sé con qué criterio trabaja, desconozco el tema, pero mensualmente informa a través de la encuesta permanente de hogares cuestiones vinculadas a la brecha de género. Ahí tenemos alguna fuente secundaria también que da información sobre este tema. Yo quería hacer un comentario recién sobre algo que dijiste de la cultura y la economía, ¿no? A ver. Bueno, digamos, la cultura es la estructura de una sociedad. Una sociedad antes de la cultura es una población. Por eso los políticos argentinos siempre hablan de la población, no de la sociedad. Parece que no tenemos una cultura que nos estructure. Pero yendo, digamos, al comentario, la cultura es la formadora del pensamiento, la formadora de los valores, la formadora de la ciencia y de la tecnología, que son todas las bases a partir de las cuales la economía nace, con la inversión, con el esfuerzo. En nuestro país, lo que dijo recién María Julia es muy importante, no solamente por
por las partes de nuestra sociedad o población, no sé, que están relegadas, sino porque yo creo que existe una enorme oportunidad para Argentina, que es un país tradicionalmente extractivo y que parece que va a seguir siéndolo, porque del campo pasamos al petróleo y al gas, y del petróleo y al gas a la minería. Creo que existe muchísimo talento argentino, lo demuestran la cantidad de unicornios que hay, y entonces pienso, y eso María Julia seguramente sabe mucho más que yo, que hay una oportunidad enorme para Argentina para desarrollarse, ya no extractivamente, como es nuestra tradición desde la organización nacional, sino a partir del talento y de la creatividad, ¿no es cierto? Creo que es una oportunidad muy, muy grande que tenemos, y la tenemos porque verdaderamente creo que estamos demostrando, en base a la comparación con la cantidad de compañías y con la cantidad de compañías grandes, que realmente podemos desarrollarnos en ese plano. Yo Perfecto. simplemente, Sí, perdón, adelante. simplemente quiero agregar algo, que ambas economías pueden y deben coexistir, o sea, aprovechando lo mejor de cada una. O sea, la clave está en cómo articulamos, cómo se articula la innovación cultural y la producción tradicional, generando algún tipo de sinergia que impulse el desarrollo económico con identidad, con sostenibilidad y con inclusión, digamos, pero ambas economías deben coexistir de la mejor manera y sacar lo mejor de cada una de ellas. Claro. No, yo realmente coincido plenamente con los comentarios recién sobre la parte de economía naranja que estaban diciendo, por supuesto, con la respuesta de Silvia también, ¿no? De antes. Pero lo que me parece que a veces hay beneficios que en el arte se perciben como no beneficios económicos, sino como beneficios de otro tipo de gratificación. Y ese tipo, a veces, o uno dice como cuando voy al gimnasio o cuando hago fitness, tengo un beneficio que no lo mido económicamente, pero sé que tiene un valor, ¿no? Un útil, como se dice a veces en economía. Y me parece que en lo del arte hay mucho de eso. Y bueno, es apasionante todo esto. Me parece que realmente, creo que antes hablamos de la potencialidad que tiene el arte, y lo que estamos viviendo ahora con el 4.0, quizás el 5.0, todavía no sabemos bien, estamos en el medio ahí, o 7.5.0 forma parte del 4 o no, pero la cuestión es que estamos muy avanzados en todo eso, y la tokenización en el arte está más presente que nunca. Hay una cantidad de tokens no fungibles que son los que se emplean en el arte para que cada uno tenga un pedacito de una obra, o que pueda reproducirla, aunque no la original, pero que tenga algo como si fuera una copia de mayor valor. Y bueno, eso también está mostrando un vínculo que hay con el arte, más allá del financiamiento. El tema de los blockchains y los tokens es muy importante, y no solamente que se puede, digamos, tener una reproducción digital de una obra de arte, sino que están haciendo un arte digital. Y, Claro. y hay una pregunta que nos hacemos todos respecto al arte, que es si el arte se va a expandir y a través de la digitalización, y si probablemente tengamos mucho más obras de arte, mucha más oferta, diríamos en términos económicos, y el arte se vuelva algo menos aurático y más personal, ¿no es cierto? Eh, pero realmente el mundo digital, así como en tantas otras cosas, en el arte tiene una enorme importancia y plantea interrogantes muy, muy grandes. Perfecto. Bueno, yo diría, estamos más o menos con el tiempo. Si hay alguna pregunta del público, la quiere dejar por el chat, adelante, no hay ningún problema. Y hagamos las palabras de cierre justamente de nuestros invitados, y el cierre final que hace Fernando, que realmente se ha portado magníficamente bien con la calidad de invitados que propuso para esta masterclass.
Así que... no sé si me escuchan, ¿se escucha bien? Te escucha. Bueno, yo lo que tendría, más que cierre, son dos preguntas. Una pregunta más que nada para Julio sobre el mercado del arte, porque entiendo que el mercado del arte en Argentina es importante, que es líder después de Brasil, pero que creo que no sé cuál es el volumen ni cómo se puede desarrollar. Y la otra pregunta que está dirigida a políticas públicas, en realidad, también la podría contestar Alejandro Esteves, que es un experto, y hay países que han tenido políticas públicas para esto que primero se llamó la nueva economía y después economía del crecimiento. Sin ir más lejos, cruzando el río, Uruguay las tiene, y que yo sepa, Argentina no tiene ninguna política contundente para eso, ¿no? Y después, si hay tiempo, una tercera pregunta que le preguntaría a María Julia y a Silvia. ¿Cómo llegaron ellas a estar en un puesto tan alto cuando solo el 15% de las mujeres en América Latina tienen puestos como las de ustedes? Así que son tres preguntas, rapiditas si se pueden. Primero, no sé si Julio, el mercado del arte, que es un mercado Sí, que cómo no. parece para Bueno, unos pocos expertos, sí, digamos, ¿no? el mercado del arte en Argentina no es grande. Digamos, la caída económica de Argentina, que realmente es penosa en los últimos 60 años, ha hecho que el mercado del arte también se reduzca, igual que todas las demás cosas. Eh, el arte argentino tiene un enorme valor, tiene una impronta de inmigrantes, como lo tiene, por ejemplo, el arte norteamericano, una impronta muy fuerte de inmigrantes. No tiene una impronta local, como tiene el arte mexicano o en gran medida el arte brasileño. Estamos pasando un momento difícil en el cual hay una cierta contracción en la cantidad de coleccionistas. Lo cual, por supuesto, uno lamenta, ¿no es cierto? Porque la contribución del arte a la cultura de la sociedad es enorme. Pero bueno, el arte sufre lo mismo que sufre el resto de la economía, ¿no? Eso sería el comentario breve. Bueno, las políticas públicas para la economía del conocimiento. María Julia, Alejandro, Silvia también. Son necesarias porque los países las desarrollan. Argentina no creo que la haya desarrollado suficientemente. ¿Ustedes qué opinan? Los veo muteados a Alejandro y a María Julia. No, yo prefiero que lo respondan personas más expertas en temas de políticas públicas. Yo lo mío es más el sector privado, así que puedo decir cómo lo veo desde el sector privado. Es que yo puedo dar algunas pistas de eso. Yo leo bastante de políticas públicas y no siempre los actores responden como uno cree a las leyes. O sea, en América Latina uno ve que hay una sobreproducción de leyes, inclusive, pero cuando ve el grado de impacto que tienen esas leyes, se agarra la cabeza. Entonces uno dice, ¿no era preferible no hacer nada para tener estos resultados? ¿No? Entonces, de alguna forma es lo que hay que preguntarse es si las normas que hicimos, al menos en un área, ¿no? Fueron todo lo efectivo que creíamos. Inclusive les digo un dato más. Hay otras normas en la Argentina que fueron más productivas de lo que se imaginaba y nunca se las evaluaron. Por ejemplo, la ley 1420 de educación pública obligatoria nunca fue evaluada. Y sin embargo es una ley que le dio a la Argentina una tasa digamos, de alfabetización distinta al resto de Latinoamérica. Hasta ahora no hubo una evaluación institucional de eso, para que vean. Entonces, por eso hay que preguntarse siempre si no hay que ir hacia las políticas públicas un poco más inteligente. Ya sé que algunos se van a reír, dice, bueno, pero para políticas públicas inteligentes te va a hacer falta un congreso más inteligente. Sí, es cierto. Pero de alguna forma es este el tema, ¿no? Entonces, habría que no tanto copiar lo que hacen otros, sino buscar de desarrollar el saber propio. ¿No fue bien con esta norma? No nos fue bien, etcétera, etcétera. Yo pienso que mi aporte, al menos en lo que tengo que decir, es en la economía naranja. Yo pienso que hay un futuro muy interesante para mucha gente en Argentina.
Entonces, el Estado no tiene que dejar de impulsar eso de una forma consciente. No sé si estamos en el mejor momento para hablar de leyes para que impulse el Estado. No estamos ahora, ustedes saben, hay un giro en el gobierno que es antiestatal, antigestión pública. Entonces, decirle hacen falta leyes, dice, no, pensá en desregular más. Pero volviendo a cierta racionalidad mínima, ¿no? Hacen falta políticas focalizadas claras, modestas, y decir en esa política, bueno, esta política la evaluamos dentro de 10 años, ¿no? O sea, que las leyes vengan con fecha de vencimiento. Para que esto sirva para que, digamos, uno tenga actualizado el instrumento de políticas públicas. Nada más lo que yo quería decir, y me encantó la calidad de los tres panelistas, estuvieron muy bien, y lo de Crivelli me llamó la atención, las dos fuentes de la cultura occidental, que faltaba una, y Roma también para mí, porque Roma no es Grecia, pero Crivelli, utilizaste un criterio artístico para definir las tres fuentes de Occidente. Pero Roma es un reproductor. Ah, bueno. No, está bien. Bueno, y faltaría una respuesta, ¿no? De cómo hicieron María Julia y Silvia para llegar hasta allí, ¿no? Porque ese es un problema que viene desde hace muchos años, ¿no? Yo recuerdo que una de mis hijas hace muchos años me decía, yo tenía un programa de televisión que se llamaba Desafío Empresario. Me decía, ¿por qué no invitas a mujeres? Y digo, porque no hay mujeres en puestos directivos. Entonces, me alegro que una de ellas, por ejemplo, haya hecho un emprendimiento que tiene que ver con empoderar a las mujeres. Pero ustedes, ¿cómo hicieron para llegar hasta allí? Ustedes dos. Bueno, en mi caso, a ver, yo creo que solo el 15% de las mujeres accede a puestos de liderazgo no es casualidad, es el resultado de estructuras históricas que han limitado el acceso de las mujeres a la toma de decisiones. Yo creo que para llegar a un puesto de liderazgo, creo que el primer paso es el tema de la educación. La determinación también es un factor importante, el apoyo, el saber apoyarse en mentores, el saber buscar aliados, buscar esa red de contactos que son claves, romper también con estos mandatos de perfección y también creo que buscar sumarse a organizaciones que promuevan la equidad y la inclusión son factores fundamentales. Silvia. Sí, yo para agregar un poco a lo que María Julia comenta, estudiar mucho, prepararse, hacer sacrificios también, porque las cosas a veces pasan en horarios donde las mujeres tratamos de estar haciendo otras cosas en nuestra casa, cuidando a nuestros hijos, pero a veces para estar en el lugar apropiado, cuando se toman las decisiones, hay que ir a veces a desayunos, almuerzos y cenas en distintos lugares, pertenecer a organizaciones, instituciones que toman las decisiones en esos ámbitos, por tanto son horas de estar fuera de los ámbitos de nuestras casas, y de exponernos y que nos conozcan y que podamos mostrarnos cuando en esos ámbitos muchas veces somos 1, 2, 3, pocas mujeres. Entonces, esfuerzo, sacrificio, socios. En mi caso, mi esposo es un gran sponsor para mí, me acompaña mucho. Hemos tenido que tomar entre los dos decisiones de carrera, los dos trabajamos en relación de dependencia, teníamos nuestros chicos que uno de los dos tenía un problema de salud, uno de los dos tuvo que dejar de trabajar en relación de dependencia y mi marido dijo, bueno, dejo yo porque te veo feliz, te veo contenta, te veo animada, acá alguien tiene que estar, ya no había un límite de tercerización en el hogar y necesitábamos estar presentes y él privilegió mi carrera porque me veía más feliz en mi carrera, entonces por eso digo, y también la oportunidad. Porque podés tener todas esas tres cosas, pero se necesita que aparezca la oportunidad y que alguien crea en vos para esa oportunidad. Yo en el 2020 me ofrecieron ser la presidenta del CEAT, que es el Centro de Desarrollo, Centro Empresarial para el Desarrollo Sostenible. Fue mi primera presidencia fuera del ámbito de mi empresa, y esa fue una gran oportunidad y que la tomé, la abracé, y gracias a eso después me ofrecieron ser la primera mujer presidente de ACDE,
cuando el Papa Francisco me conoció, me dijo, al fin eligieron una mujer. Y Bueno, yo le dije, bueno. en el caso del foro, sí, en él el ha caso hecho del cambios. foro, perdón, Sí, no. que en el caso del Sí, foro lo preside una mujer, la hermana Teresa Varela, una mujer y negra, así que negra y mujer. Acá está el muy bien. vicepresidente del foro, que es David George, que ha tenido como líder, como británico, a una reina durante muchos años. Y bueno, también la Fundación Borges, en la cual yo he acompañado a María Kodama durante tantos años, pero bueno, también la pobre María Kodama ha sufrido mucho por ser mujer, quizás si no hubiera sido mujer no la hubieran combatido tanto, ¿no? No sé si David George Probablemente. quiere decir algo. David, estás muteado, estás muteado. No se escucha, no se escucha. ¿Ahora me escucha? Sí, ¿Sí? en No, Spanish. yo no quiero poner el gato entre las palomas y me gustó mucho lo que dijo Silvia Busha, pero si estamos hablando de igualdad de género, el culpable más grande sobre la faz de la tierra es la Iglesia Católica Romana, que no permite que las mujeres accedan, ¿no?, a las sagradas órdenes. Bueno, Francisco ha Como hacemos- avanzado en eso, Francisco ha No, avanzado. pero está prohibido. En cambio, en otras iglesias se permitan. En mi iglesia, por ejemplo, hay mujeres, obispos, arzobispos, presbíteros, diáconos y todo. Y han enriquecido la iglesia muchísimo. O sea, creemos nosotros que esta es la obra del Espíritu Santo. En Inglaterra, yo leyendo, digamos, The Tablet, que es el periódico con más influencia en Inglaterra, católico, ¿no? Sí. Hay muchísimos católicos que, viendo el buen ejemplo de la iglesia anglicana, están exigiendo la ordenación de las mujeres. Nada más. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, Bueno, Francisco ha hecho un cambio con el tema de los dicasterios. Yo ahora estuve en Roma hasta el miércoles y escuché, bueno, la hermana Helen yo no la conocía, había escuchado ya a la otra hermana Esmerili, dos economistas increíbles que están a cargo de dicasterios. Creo que él hizo un gran avance, pero la verdad es que esto que vos traes es algo muy fundamental y no sé si lo llegaremos a ver. Bueno, Esmerili ha participado en varias reuniones del foro y es una brillante Yo la líder e felicito. intelectual. Estoy muy contento que ha habido avances, ¿no es cierto? Y lo sé que están discutiendo la cuestión del diaconado, la posibilidad de la ordenación de la mujer al diaconado, que sería un primer paso que hicimos también en la Iglesia Anglicana. Muy bien. muy bien. Estamos en tiempo. Fernando, adelante. No, bueno, me parece muy interesante que se aborden todos estos temas. Nosotros como foro, el tema de la economía del conocimiento, de la inteligencia artificial, lo venimos enfocando desde el 2018, cuando hicimos una reunión en el Vaticano sobre estos temas con Stefano Samagni, que es el presidente de la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, y me alegro que ahora tengamos un papa que es el papa de la inteligencia artificial, que ha dicho que se llama León XIV, en recuerdo de León XIII, que fue alguien que trató que la primera revolución industrial se hiciera teniendo en cuenta los temas sociales y que no se dejara de lado a mucha gente, como puede estar sucediendo con el tema de la inteligencia artificial ahora, si no hay suficiente formación de quienes pueden llevar adelante todas esas actividades, ¿no? Jorge Lukowski, que es quien debería haber venido hoy, que tiene un problema familiar serio y no nos ha acompañado días pasados, comentaba que un tercio de la humanidad no tiene internet, 45% no tienen smartphones, entonces con eso se generan grandes disparidades que son muy difíciles de solucionar, ¿no? Que las empresas pueden hacer mucho por eso, pero las empresas solas no. También hacen falta políticas de los estados que puedan contribuir a eso, ¿no?
Así que yo les agradezco a todos los que han participado y que han dado brillantes exposiciones sobre estos temas. Y a ustedes también que llevan adelante, Gustavo y Alejandro, estas cátedras con tanto éxito en el ámbito de la universidad. Gracias. Gracias, Fernando. No hay nada más para decir. Agradecidas a María Julia, Silvia y a Julio por las disertaciones que tuvieron. Espero que ya se han sentido muy bien, nosotros también. Y la Universidad de Buenos Aires es una universidad plural. Hay muchas ideologías, muchas formas de pensar, mucha libertad de cátedra. Y nosotros lo que vamos a hacer es difundir todas estas actividades para que se sigan debatiendo, para que se sigan tratando e instalar el tema. Así que contentos desde la universidad y a continuar trabajando con el foro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, adiós a todos, gracias. Adiós. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias a todos.